Tú eres el Dios que adoramos, el Dios que exaltamos, por quien vivimos y para quién vivimos. El Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Dice, nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Recibe la gloria, Señor, en esta mañana. Tú eres nuestro Dios. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Él es Jesús. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor, te adoramos. La gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y decimos, a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor, te adoramos. Y una vez más decimos, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano.
soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Todopoderoso y soberano, grande en misericordia, grande en amor, tú eres nuestro Redentor, tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos, Señor. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia. Tú reinas y vives por los siglos de los siglos. Tú eres nuestro Salvador y en esta mañana celebramos tu victoria. En esta mañana te adoramos, Señor, y te exaltamos y reconocemos que tú eres el Dios de nuestra salvación, que tu gozo es nuestra fortaleza, que tú llenas nuestra vida de misericordia, de gracia y de amor inagotable. En esta mañana queremos, Señor, bendecir tu nombre y darte gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de reunirnos a través de la virtualidad, rogándote, Señor, que en tu misericordia nos permitas pronto, Señor, volvernos a reunir en este lugar a través de la presencialidad, pero reconociendo, Señor, que tú estás con nosotros, que tu presencia está en cada familia, en cada hogar, Señor, porque tu presencia habita en nosotros. Somos nosotros la iglesia, somos tu pueblo, somos tu amada, somos tus escogidos, somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo que pertenece a Dios. Gracias, Señor, por darnos este regalo de bendecir tu nombre. Hoy cantamos con nuestro corazón, te adoramos con todo nuestro corazón y también con todo nuestro corazón queremos escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que sea tu palabra penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser. Hoy me humillo delante de ti y reconozco que soy como barro en manos del alfarero. Hoy me humillo delante de ti, Señor, antes de compartir tu bendita y preciosa palabra. Hoy te pido que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de tu palabra, a través de las Escrituras a cada corazón. Que no sean mis palabras, que no sea yo, Señor. Hoy, Señor, reconozco que eres tú, Señor, en medio de nosotros, que es tu gracia, que es tu poder, que es tu amor, que es tu sabiduría, que es tu consejo, Señor. Habla cada corazón, habla mi vida, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, tú eres el Rey, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Ponemos en tus manos estos minutos, Señor, nuestros corazones. Nos humillamos delante de ti, Señor. Venga tu reino sobre nuestras vidas y que se haga tu voluntad en nuestras vidas, así como se hace en el cielo. Así como los ángeles te obedecen en el cielo, así queremos, Señor, y así anhelo obedecerte aquí en la tierra, Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la Escritura, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Señor, tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorioso es nuestro Dios, poderoso nuestro Señor. Y hoy estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor, poder compartir unos minutos en su presencia, que como iglesia podamos congregarnos en estos momentos a través de la virtualidad, una plataforma digital, pero unidos en espíritu, unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito, porque precisamente su espíritu quien nos da esa unidad
y por medio de él fuimos introducidos en un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Quiero invitar a la palabra del Señor. Seguimos en nuestro estudio avanzando hacia la meta, y vaya por favor conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 3 versículo 12, que ha sido nuestro texto base durante ya hace algunos meses, cuando el Señor nos decía: cierren ciclos para poder comenzar un nuevo tiempo. Desháganse de todo peso que les asedia, inclusive el pecado, y entonces avancen y corran con paciencia la carrera que tienen por delante. Y eso es lo que estamos procurando hacer en este tiempo. Señor, guíanos. Señor, háblanos. Señor, muéstranos. Señor, direcciónanos. Señor, sálvanos. Señor, restáuranos. Señor, trae tu consejo y tu sabiduría y muéstranos tu poder para hacer tu voluntad. Y allí en Filipenses capítulo 3 versículo 12 dice la Escritura, y leemos en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero decir que ya haya logrado todo. No quiere decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Yo quisiera leerlo una vez más desde el versículo 13, porque en esta mañana es necesario que no solamente memoricemos el texto, lo aprendamos, ya llevamos varias semanas leyéndolo, recitándolo, pensándolo, sino que es necesario que esta palabra realmente sea revelada a nuestras vidas para que podamos vivirla, que podamos entenderla. Ayer en nuestro ayuno, que tuvimos un tiempo especial en la presencia de Dios, si usted no tuvo la oportunidad de estar durante nuestra transmisión, le invito de todo corazón a que se tome un tiempo prudente para escuchar la enseñanza del ayuno del día de ayer. Pero allí decía algo impresionante cuando el pueblo se reúne en la asamblea, allí en la plaza, luego de la restauración de las murallas y en todo este proceso, luego del exilio en Babilonia. Y Nehemías llama al pueblo, convoca al pueblo, el pueblo convoca a un experto de las escrituras, a Esdras, maestro de la ley y sacerdote, y le llaman con el propósito de que él exponga la ley de Moisés, la palabra de Dios. Y dice que ellos lloraban al escuchar las escrituras, pero que luego de que Nehemías y los levitas los animaron, se llenaron de gozo. ¿Y saben por qué hicieron fiesta? ¿Saben por qué celebraron? Porque habían oído y entendido las escrituras. Porque habían oído y entendido la palabra de Dios. No basta con leerla, necesitamos entenderla. ¿Y por qué necesitamos entenderla? Para poder practicarla. Aquí hay una clave sencilla para aplicar en nuestra vida diaria. El apóstol Pablo dice en el versículo 13: no, amados hermanos, no lo he logrado. Aquí no está generando él una falsa expectativa acerca de sí mismo. Él sabe que hacen falta muchas cosas más en su vida para ser transformadas. ¿Pero qué hace él? Pero me concentro únicamente en esto. ¿En qué estás centrando tu atención? Porque el apóstol Pablo centraba su atención únicamente en una cosa. ¿Qué hacía él? Olvido el pasado. Tienes que olvidar el pasado y fijar la mirada en lo que tienes por delante, y así avanzar hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios te llama por medio de Cristo Jesús.
Y siguiendo con nuestro estudio, hoy vamos a ver el 12º elemento para tener un buen ritmo de carrera. Ya hemos visto varios elementos importantes, ahorita los vamos a recordar, pero por favor vaya conmigo al texto en el cual hemos realizado todo este ejercicio de conocer cuáles son esos elementos que necesitamos desarrollar en nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, como pueblo santo, como pueblo de Dios. Entonces acompáñeme por favor a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, y a partir de allí seguiremos nuestro estudio el día de hoy. Ya nos acercamos al final de este estudio, que la verdad personalmente ha sido de mucha edificación y bendición para mi vida, y espero de todo corazón que también el Señor esté hablando a sus corazones y a sus vidas, y que juntos podamos hacer una cosa: olvidar el pasado y poner nuestra mirada en lo que tenemos por delante, y así correr con paciencia la carrera hasta llegar a la meta y recibir el premio del supremo llamamiento de Dios, que es por medio de Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Y entonces dice la escritura: sean agradecidos en toda circunstancia. Repítalo una vez conmigo en voz alta: sean agradecidos en toda circunstancia. ¿Y por qué? Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Ayer en nuestra cadena de oración leíamos algo acerca de obedecer a nuestros padres, de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y el Señor dice allí en Efesios: honra a tu padre y a tu madre, porque tú le perteneces al Señor, porque tú le perteneces a Cristo. De la misma manera, ahora el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Para quiénes? Para ustedes, los que pertenecen a Cristo, los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya hemos estudiado la honra, ya hemos estudiado el respeto, hemos hablado acerca de la paz, la sana amonestación, la importancia de ser diligentes, de animar, de cuidar, de ser pacientes con todos. Aprendimos la necesidad de hacer el bien aun cuando nos hagan mal. Aprendimos lo importante que es estar alegres siempre y nunca dejar de orar. Hasta allí vamos. La semana pasada concluimos nuestro estudio hasta el elemento de la oración. Cuán importante es para nosotros la oración. No hay cristianismo sin oración. Ahora vemos el valor de la gratitud como otro elemento fundamental para lograr un buen ritmo de carrera. ¿Y qué es lograr un buen ritmo de carrera? Porque hemos hablado mucho acerca de este tema. Pero ¿qué es lograr un buen ritmo de carrera? Es correr legítimamente la carrera. Es correr haciendo lo correcto. No se trata de correr por correr la carrera. No se trata de correr por correr en la vida. Se trata de hacer algo. Como decía el apóstol Pablo, precisamente comparándose con un atleta, dice: todos los días disciplino y golpeo mi cuerpo. Todos los días corro con un propósito. Yo no soy como aquel que está golpeando al aire. No, todo lo que hago lo hago con un propósito específico, porque sé para qué me ha llamado el Señor. Así que necesitamos no solamente saber cuál es nuestra meta, sino cuáles son las reglas de la carrera. Necesitamos correr legítimamente esta carrera que tenemos por delante. La palabra agradecimiento usada por el apóstol Pablo en este texto es la palabra eujaristeo. Es un verbo presente activo imperativo. Se traduciría en el español como estén dando gracias. Es algo continuo, es algo permanente. Por eso Pablo dice: sean agradecidos en toda circunstancia. ¿Y qué es dar gracias? Bueno, dar gracias es reconocer
y estimar el beneficio o el favor que alguien nos ha concedido. Escuche bien, ¿qué es dar gracias? Es tener la humildad y la capacidad para reconocer y estimar el beneficio o el favor que he recibido de alguien. ¿Cómo vivir agradecidos en toda circunstancia? Sería esta pregunta. ¿Cómo vivir agradecidos en toda circunstancia? Reconociendo y estimando el favor que Dios nos ha concedido, por lo cual mi actitud y cualidad de gratitud no está basada en las circunstancias o en lo que sucede, sino en el favor que Dios me ha mostrado en medio de esas situaciones. Al final, esta es la voluntad de Dios para nosotros, los que pertenecemos a Cristo Jesús. Muchos se preguntan cómo estar agradecidos en medio de tantas dificultades. Bueno, es que nuestra gratitud no se basa en lo que sucede, se basa en el favor que Dios nos ha manifestado en medio de lo que sucede, que es muy diferente. Por ejemplo, el Salmo 118:1. Acompáñeme por favor a las Escrituras, al Salmo 118, versículo 1. Dice la Escritura: den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Por qué el salmista dice que debemos dar gracias al Señor? Dice: den gracias al Señor porque Él es bueno. Realmente aquí está hablando de un atributo de Dios. No está hablando de las circunstancias, no está hablando de lo que está sucediendo en su vida. Simplemente le está diciendo: den gracias al Señor porque Él es bueno y su fiel amor perdura para siempre. Para poder vivir de manera agradecida todo el tiempo, también debemos desarrollar otro elemento que la palabra nos enseña, que es el contentamiento. Esto sí que es importante. Acompáñenme por favor a la carta a los Filipenses en el capítulo 4 y vamos a leer los versículos 12 y 13. Filipenses capítulo 4 versículos 12 y 13. Y mientras usted lo busca, quiero decirle algo. Esto no se trata simplemente de adquirir este conocimiento académico o intelectual. Honra, respeto, paz, sana amonestación, diligencia, paciencia, cuidar. Se trata de que nosotros lo pongamos en práctica todos los días. Pero ¿cómo lo ponemos en práctica? Cuando lo entendemos. De eso se trata la obediencia. Filipenses capítulo 4 versículos 12 al 13 dice la Escritura: sé vivir. Escuche bien las palabras, la expresión del apóstol Pablo: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto. Lo aprendió. Sabe vivir porque lo aprendió. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Este es un texto que todos conocemos, que todos aprendimos en algún momento en nuestro caminar con Cristo y lo recitamos frecuentemente de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en su contexto, el apóstol Pablo lo que está diciendo es: he aprendido a estar contento, he aprendido a vivir agradecido con Dios en toda circunstancia, porque he aprendido el secreto de estar saciado, pero también de estar en necesidad, pero estar contento. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. En la traducción lenguaje actual, quiero leerlo para ustedes, dice: sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre.
ya sea que tenga todo o que no tenga nada. Cristo me da la fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. Diga conmigo, Cristo me da la fuerza. Repítalo una vez más, por favor. Cristo me da la fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. Esto es poderoso. Seguramente si estuviéramos aquí estaríamos aplaudiendo al Señor. Claro, Cristo me da fuerza. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Estamos contentos y agradecidos porque Cristo nos da las fuerzas. Porque Cristo nos da fuerzas para enfrentar toda clase de situaciones. En la Reina Valera, que es la que más conocemos todos, la versión de 1960, la revisión de 1960, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La traducción literal en la Reina Valera, escuche bien lo que le voy a leer. La traducción literal de este pasaje del griego al español más o menos sería así: he sabido y ser siendo hecho bajo. He sabido y estar abundando en toda manera y en todas las cosas. ¿Cómo fue que aprendió? He sabido y ser siendo bajo, ser siendo hecho bajo. He sabido y estar abundando en toda manera y en todas las cosas. He sido iniciado en el secreto y estar siendo saciado con alimento. Y estar teniendo hambre y estar abundando y estar en necesidad. He sabido, dijo Pablo, es decir, he aprendido. ¿Cómo lo aprendió? Siendo hecho bajo y estando abundando en toda manera y en todas las cosas. Quiere decir que Dios enseñó al apóstol Pablo a ser un hombre agradecido y tener contentamiento, permitiendo que experimentara diferentes tipos de situaciones. Fue a través de dichos momentos que Pablo aprendió el secreto para vivir correctamente sin importar la situación. He sabido y ser siendo hecho bajo. He sabido y estar abundando en toda manera y en todas las cosas. Esto es muy precioso. Es el proceso. Es el proceso no solamente de la vida, es el proceso del actuar de Dios en mi vida y en tu vida. Hebreos capítulo 13. Vaya por favor conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 5. Y mire lo que dice la escritura. No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen. Pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen. Pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Dios dice: no se encariñen con la plata, dice otra versión. Cuando usted lee esta versión, o más bien cuando usted lee este texto en el original, lo que está diciendo realmente el autor a los hebreos es: no se encariñen a la plata, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, entendiendo que Dios nunca les fallará. Diga conmigo: Dios nunca me fallará. Repítalo una vez más: Dios nunca me fallará, jamás me abandonará. Ahora yo le pregunto, ¿usted realmente cree lo que acaba de decir? Por lo menos deje allí un amén, un gloria a Dios, un así sea. Pero yo le hago la pregunta, ¿usted realmente cree en su corazón? Porque realmente todos queremos vivir agradecidos, pero a veces no creemos o no entendemos cómo Dios realmente nunca nos fallará y jamás nos abandonará. Porque cuando estamos atravesando momentos de escasez o de difícil circunstancia,
pensamos que Dios nos ha abandonado. Yo le hago una vez más la pregunta: ¿usted realmente entiende que Dios nunca le fallará y que jamás lo abandonará? Una vez más la palabra nos da el verdadero fundamento de nuestra gratitud y contentamiento. Reconocer el favor de Dios, reconociendo que Él no nos fallará y que jamás nos abandonará. Es imposible vivir agradecido en toda circunstancia si nuestro motivo de gratitud es la situación o las condiciones que nos presenta dicha situación. Así es muy difícil, es muy complejo, muy complicado. Vamos a Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Dice la escritura: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Oiga, aquí hay una clave importante para la vida. Aquí hay una clave supremamente importante para la vida. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Me gusta mucho cómo lo plantea esta versión NTV, trayendo las palabras de Salomón. Dice: qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. La Biblia afirma que quien ama el dinero nunca tendrá lo suficiente. ¿Y por qué nunca tendrá lo suficiente? Porque siempre querrá más. Siempre le estará haciendo falta porque nunca está saciado. En la traducción lenguaje actual dice lo siguiente: hay gente que dice que el dinero no es importante. Escuche bien lo que dice la Biblia. Hay gente que dice que el dinero no es importante, pero cuando ya lo tiene, todavía quiere más. Allí hay una falsa humildad. No, el dinero no es importante, pero cuando lo tiene quiere más. Eso tampoco tiene sentido, dice la traducción lenguaje actual. Cuando hay avaricia en el corazón, por más de que intentemos ser saciados, no lo logramos, porque siempre queremos más y más y más y más y más. Pero como decía Salomón en la Nueva Traducción Viviente, es absurdo pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. No permitamos que el amor por las riquezas ahogue la palabra en nuestro corazón, porque entonces la vida se convierte en una vida infructuosa, una vida que siempre intenta una y otra vez, pero siempre le hace falta algo más. El salmista dijo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y la NTV lo presenta de manera bien clara: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y si usted revisa el contexto en el que el salmista escribió el salmo, se va a dar cuenta de que él no estaba de vacaciones en la playa con una limonada de coco o con un juguito decoroso, sino que estaba pasando por un momento bastante difícil. Y entonces él hace el ejercicio que todo creyente debe hacer, de recordar la bondad del Señor, de recordar el favor del Señor y vivir agradecido, porque dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Eso también nos debe llevar a ser buenos administradores de lo que tenemos. Cuando no sabemos administrar lo que tenemos, nuestra vida entra en caos, en presión, vivimos angustiados porque estamos intentando vivir un estilo de vida que quizá en ese momento no estamos en capacidad de sostener. A veces pretendemos gastar más de lo que tenemos y entonces vivimos angustiados, no porque el Señor no nos haya provisto, sino porque estamos haciendo un mal uso de los recursos. Tú debes saber, de acuerdo a tu presupuesto, en qué sector de la ciudad puedes vivir, qué vehículo puedes tener, cuánto puedes consumir en combustible,
¿Qué colegio puedes pagar para tus hijos? Y no estoy diciendo que no tengamos fe, sino que a veces nosotros no somos buenos administradores. A veces no planteamos un claro presupuesto y entonces nunca nos alcanza, no porque Dios no haya enviado la provisión, sino porque no lo estamos sabiendo administrar y todo el tiempo estamos bajo presión, todo el tiempo estamos angustiados, todo el tiempo estamos con tristeza y acongojados. No porque Dios no haya provisto, sino porque no hemos administrado bien lo que el Señor nos ha dado. ¿Saben que Dios hace grandes cosas aún con poco? Debemos ajustarnos a un presupuesto. Dios se encarga de multiplicar cuando nosotros somos agradecidos y buenos administradores. Por ejemplo, Jesús alimentó una multitud de personas con solo 5 panes y 2 pescados. Pero ¿cómo sucedió este milagro? Él dijo, ¿qué tienen? No, pues Señor, solamente tenemos aquí, hay un niño que tiene 5 panes y 2 pescados. Vengan, tráiganlos. Y dice la Biblia que Él los tomó y mirando al cielo dio gracias al Padre. Y entonces los partió y empezaron a repartirlos. Gratitud, agradecimiento. Luego de dar gracias al Padre, la provisión, por la provisión que Dios había puesto en sus manos, entonces vieron el milagro de la multiplicación de los panes y los pescados. Hasta sobró. Tuvieron que recoger en canastas. Y esto nos enseña que nada se tiene por qué desperdiciar. La gratitud produce unos resultados extraordinarios en nuestra vida. Cuando nosotros aprendemos a ser buenos administradores y agradecidos, Dios hace milagros extraordinarios en aquellos momentos donde lo que vemos que tenemos en nuestras manos parece poco. La gratitud nos permite ver la abundancia y la provisión de Dios en cualquier situación, porque es que no consiste en lo que tenemos, sino lo que Dios hace con lo que nos ha dado. Quiero repetírselo una vez más. La gratitud nos permite ver la abundancia y la provisión de Dios en cualquier situación, porque no consiste en lo que tenemos o cuánto tenemos, sino en lo que Dios hace con lo que nos ha dado. No obstante, tenemos que aprender a administrar bien lo que Dios nos ha dado. Amén. Vamos entonces con el siguiente elemento, y es no apagar al Espíritu Santo. Acompáñeme por favor en su Biblia a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. Primera de Tesalonicenses 5 versículo 19. Y vamos a hablar acerca de no apagar al Espíritu Santo. No apagar al Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? Sencillo. No apaguen al Espíritu Santo. No apaguen al Espíritu Santo. Es un verso muy corto, ¿no? Quiero repetirlo. No apaguen al Espíritu Santo. Es una instrucción corta. Se parece a las que ya hemos aprendido, como estén siempre alegres. Se parece a nunca dejen de orar. Es una instrucción muy corta. La instrucción es no apaguen al Espíritu Santo. Si la instrucción es no apagar, entonces hay algo que no debemos hacer y hay algo que sí debemos hacer. Lo contrario a apagar es avivar, es encender. Sin embargo, primero abordaremos en esta mañana la instrucción: no apaguen al Espíritu Santo. No apaguen al Espíritu Santo. La palabra usada por el apóstol Pablo en este texto es la palabra esbenumi. Esbenumi.
que significa extinguir. Le repito, la palabra griega que usó el apóstol Pablo para decir no apaguen al Espíritu Santo es la palabra sbenumi, que significa extinguir. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es no extingan al Espíritu Santo. Estuve revisando otras versiones y, por ejemplo, la traducción lenguaje actual dice: no alejen de ustedes al Espíritu Santo. No alejen de ustedes al Espíritu Santo. La versión Palabra de Dios para Todos dice: no detengan la obra del Espíritu. Escuche bien. No detengan la obra del Espíritu. No alejen de ustedes al Espíritu Santo. No detengan la obra del Espíritu Santo. No obstante, en la gran mayoría de versiones, porque estuve revisando varias versiones, en la gran mayoría de las versiones al español coincide en la expresión no apaguen. No apaguen. La expresión no apaguen al Espíritu Santo es una comparación que el apóstol Pablo hace con lo que puede suceder con el fuego. El fuego o se apaga o se enciende. El fuego o se apaga o se enciende. En la Biblia vemos que la manifestación de la persona del Espíritu Santo es simbolizada con diferentes elementos como el fuego, como el agua, como el aceite, ¿no es cierto? Y no es porque el Espíritu Santo sea fuego, agua o aceite, o sea, no es porque Él sea una cosa, un elemento, el Espíritu Santo es una persona, sino por el efecto que causa su obra en nosotros. El Espíritu Santo despierta pasión, despierta fuego en nosotros, enciende nuestros corazones, promueve la unidad. Recuerdo que hace como unos 10 años, un poco más, en una ocasión el Señor me permitió predicar, hacer una enseñanza en Bogotá, en la iglesia, que tenía que ver con la familia, el propósito de la familia en el corazón de Dios. Y allí abordábamos el concepto de la palabra, la raíz etimológica de la palabra hogar. Y la palabra hogar viene de la palabra fuego. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, las familias solían reunirse a una hora determinada del día alrededor del fuego, alrededor de una fogata. Cuando la temperatura bajaba, todos los miembros de la familia, el pater familias, el padre de familia, el pater familias, llamaba a todos los miembros, ¿sí? A todos los que pertenecían a su núcleo familiar, incluso los que servían para él. Y llamaba al pater familias a todos los miembros y se hacían alrededor del fuego para calentarse. Y era una costumbre que traía unidad. ¿Por qué traía unidad? Porque todos se sentaban en torno alrededor del fuego para calentarse, y entonces había la oportunidad de conversar, de hablar. ¿Cómo te fue? Oye, está rica la noche hoy, ¿no? Está sabrosa con este fuego. Así que, de la misma forma en la que el fuego se enciende en una casa para calentar a todos los miembros de la familia, el Espíritu Santo también entonces trae unidad y aviva nuestros corazones como un solo cuerpo, como una sola familia. Pero también el Espíritu Santo sacia nuestra sed, así como el agua sacia nuestra sed. El Espíritu Santo trae sanidad a nuestro interior, como lo hace el aceite, un elemento que trae sanidad. En este caso, el apóstol habla de la necesidad de ser avivados por el Espíritu Santo, de no resistirnos a su obra en nuestras vidas, esa obra que nos conduce a la unidad, a crecer en el Señor, a avivar ese poder que nos da discernimiento, que nos hace conscientes de la presencia de Dios que habita en nosotros y que nosotros somos su templo. ¿Qué dice Primera de Corintios 3:16? Primera de Corintios 3:16 dice lo siguiente:
no se dan cuenta de que ustedes juntos, wow, esta versión es interesante, no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Quiero repetirle esta versión. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Primera de Corintios 6, 19 al 20. Primera de Corintios, avance un poquito más, estábamos en el capítulo 3, vaya ahora conmigo al capítulo 6. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Otra vez el apóstol Pablo está planteando una pregunta. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Entonces, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y todos nosotros juntos somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Esto es poderoso. Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Aquí está hablando el mismo Jesús a sus apóstoles. Miren lo que dice el apóstol lo que dice Jesús, a sus apóstoles. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La palabra dunamis. Pero recibirán poder cuando el Espíritu descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿Saben? Para eso se necesita fuego. Para eso se necesita estar avivado. Para poder hablar con denuedo, tengo que estar avivado. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jesús afirmó que la iglesia recibiría dunamis, capacidad, poder para ser sus testigos. Por lo anterior podemos ver que Dios no desea que nosotros apaguemos esa vida, ese fuego que Él ha depositado en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Acompáñeme por favor a la carta escrita a Tito. Tito capítulo 3 versículo 5. Tito capítulo 3 versículo 5. Léalo conmigo por favor. Tito capítulo 3 versículo 5. ¿Qué dice la Escritura? Dice lo siguiente. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. ¿Quién nos salvó? Dios, Jesucristo. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¿Qué nos dio Dios? Nos lavó quitando nuestros pecados, nos dio un nuevo nacimiento y además de esto dice, y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Qué cosa tan tremenda. Esto es poderoso. Muy bien. La voluntad de Dios es que habiendo sido rescatados de la oscuridad, de la muerte, del pecado, permanezcamos en dicha libertad. Permanezcamos en su libertad, en su gracia, llenos de vida. Esa vida que Él produce en nosotros. No obstante, también debemos recordar que el Espíritu Santo, como lo dije anteriormente, no es una cosa, ni es un elemento, no es una fuerza. Hay doctrinas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Eso no es cierto. El Espíritu Santo es una persona,
Por eso el mismo apóstol Pablo menciona lo siguiente en Efesios capítulo 4, versículo 30. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4, versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Una fuerza nos entristece. Una fuerza nos entristece. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Escuche una vez más, no dice esa fuerza, dice recuerden que Él los identificó como suyos. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. La palabra que el apóstol Pablo utiliza en este texto, donde dice no entristezcan al Espíritu Santo, la palabra griega no lupeo. No lupeo. ¿Qué quiere decir lupeo? O no lupeo. No aflijan, no causen tristeza, no entristezcan, no contristen, no angustien al Espíritu Santo con su forma de vivir. Yo la verdad no he visto que una fuerza se angustie. No causen tristeza, no aflijan, no entristezcan, no contristen, no angustien al Espíritu Santo con su forma de vivir. Cuando leemos todo el capítulo 4 de la carta a los Efesios, podemos darnos cuenta de que Pablo le está recordando a la iglesia de Éfeso que fuimos bautizados en un mismo cuerpo, la iglesia por medio del Espíritu Santo, y que al ser parte del cuerpo de Cristo debemos vivir en la luz, debemos mirar cómo andamos, cómo vivimos, vivir como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo, caminando en unidad, en la unidad que Él nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo relata todo, lo menciona todo lo que dice el capítulo 4, nos está recordando que debemos tener cuidado de nuestras acciones, que nuestras acciones deben reflejar que hemos sido regenerados, que ya no somos los mismos, que hemos sido regenerados en cumplimiento a lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. Hace algunos días estuvimos precisamente leyendo este capítulo, este pasaje. ¿Qué dice la Escritura? Dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Léalo una vez más conmigo. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Como podemos ver, un propósito por el cual Dios ha puesto su espíritu en nosotros es precisamente que nosotros podamos seguir sus decretos y asegurarnos de obedecer sus ordenanzas. Él puso su presencia en nosotros, su Santo Espíritu, para que nosotros vivamos en obediencia. Pero cuando no lo hacemos, angustiamos al Espíritu Santo, afligimos al Espíritu Santo, contristamos al Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Acompáñenme a esta carta, una carta
Es también bastante fuerte porque el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los desvió de la verdad? ¿Tan rápido se desviaron de la verdad? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora quieren terminar por la carne? Habiendo recibido el Espíritu como un regalo por medio de la fe, ¿ahora quieren vivir en la carne? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Deja que el Espíritu Santo te guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero sé que sí es posible vivir en libertad. Mientras está la lucha de la carne y el Espíritu, no hay libertad. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. O sea, cualquier cosa que se le parezca. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Cualquiera que lleve esa clase de vida, es decir, quien vive de esa manera, quien conduce su vida de esa manera. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús, escuche bien, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Verso 26. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. Cuando usted observa el fruto del Espíritu Santo, lo que la presencia de Dios produce en nosotros, nos damos cuenta que son todos elementos de los cuales ya hemos hablado. Si hay amor, si hay alegría, si hay paz, si hay bondad, si hay benignidad, entonces podemos dar honra, podemos dar respeto, podemos vivir en paz, podemos dar una sana amonestación, podemos ser diligentes. Si el fruto del Espíritu abunda en nosotros, si en nosotros se gesta, se produce el fruto del Espíritu Santo, si damos esa cosecha abundante del Espíritu Santo en nosotros, entonces podremos correr legítimamente la carrera, dando honra, respeto, teniendo paz, amonestando de manera correcta, cuidando, animando, teniendo paciencia con todos, estando alegres en todo tiempo, nunca dejando de orar, haciendo el bien en todo tiempo, sin importar que nos hagan el mal. Podemos entonces entender cuán importante es todo lo que hemos abordado el día de hoy.
Hoy vimos solamente 2 puntos. Gratitud en toda circunstancia y no apagar el espíritu. Yo quiero que usted cierre sus ojitos por un momento y hable con el Señor. ¿Has apagado el Espíritu Santo en tu vida? ¿Has contristado al Espíritu Santo? ¿Lo has afligido? ¿Lo has angustiado? En Efesios 5, del 15 al 21, mientras tú oras, yo quiero leerte lo siguiente. Efesios 5, del 15 al 21 dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Este texto resume las 2 cosas: vivan agradecidos, vivan sabiamente, vivan como hijos de luz, hagan lo correcto, y para eso es importante que se llenen del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, porque eso lleva al desenfreno, porque les arruinará la vida, pero sí pueden ser llenos del Espíritu Santo, teniendo disciplinas espirituales, alabando al Señor, orando, estudiando la palabra, meditando en ella, obedeciendo la palabra. Yo quiero decirte algo mientras estás allí orando con Papá Dios: cultiva disciplinas espirituales, aprovecha bien el tiempo, vive con sabiduría. En otras palabras, vive en el poder del Espíritu Santo. Vivir en el poder del Espíritu Santo es: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Vivir en el poder del Espíritu Santo es: esposas, sométanse a sus esposos. Vivir en el poder del Espíritu Santo es: esposos, amen a sus esposas. Vivir en el poder del Espíritu Santo es: hijos, obedezcan a sus padres. Vivir en el poder del Espíritu Santo es: padres, no exasperen a sus hijos. Vivir en el poder del Espíritu Santo es: empleados, sean honestos con sus jefes. Y vivir en el poder del Espíritu Santo es: jefes, traten con respeto a sus empleados. Señor, en esta mañana reconocemos que te necesitamos. Señor, en esta mañana reconocemos que necesitamos de tu gracia y de tu poder. Señor, hoy derramo mi corazón delante de ti, reconozco que te necesito. Que necesito de tu gracia, de tu poder, de tu amor, de tu bondad, de tu luz. Necesito de tu presencia. Si tú te has conectado por primera vez a una enseñanza y hoy has entendido la importancia de la presencia de Dios en tu vida, entonces quiero animarte para que tú puedas entregarle tu vida a Cristo y recibas la presencia de Dios en tu vida. Cierra tus ojitos allí en casa y dile: Señor, hoy reconozco que he pecado y que he vivido alejado de ti, que necesito tu gracia, tu poder, tu amor para poder seguir hacia adelante, que necesito que mi vida sea transformada en una nueva vida. Necesito tu perdón. Hoy me arrepiento de mis pecados y reconozco que he pecado, Señor. Reconozco que necesito tu gracia y tu misericordia. Sana mi corazón, sana mis heridas, restáurame, Señor, y dame una nueva vida. Derrama tu presencia sobre mí como esas arras, esa garantía de que soy tu hijo y que he sido reservado para el día de la redención. En
en el nombre de Jesús. Y ahora quiero orar por toda la iglesia, Señor. Bendigo tu iglesia. Bendigo la iglesia cristiana del norte, Señor, y te pedimos que nos permitas seguir avanzando hacia la meta. Que podamos seguir avanzando hacia la meta. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle para que en estos minutos podamos honrar al Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Bien, podemos honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El Señor ha sido bueno y generoso con cada uno de nosotros. Vamos en esta mañana a orar. Quiero pedirle al Señor que bendiga su trabajo, que bendiga sus actividades económicas, que bendiga sus inversiones, sus negocios, sobre todo que nos haga buenos administradores. Que esos recursos que llegan hoy a su casa sean bien administrados. Que los recursos que llegan a sus hogares sean bien administrados. Señor, te doy gracias por esta mañana, porque hoy una vez más recordamos que tú eres Dios, que tú eres el que multiplica los panes, los pescados, que para ti lo imposible no existe, Señor, que con poco tú haces mucho, Señor, porque tú eres Dios. Tú haces cosas nuevas de la nada, Señor, y llama las cosas que no son como si fueran. Tú eres el poderoso, para ti lo imposible no existe. Y hoy quiero bendecir el trabajo de tus hijos. Hoy quiero bendecir sus empresas, sus negocios, sus actividades, sus empleos. Rogándote, Dios del cielo, que los pongas por cabeza y no por cola, Señor. Que les hagas buenos administradores, Señor. Que los hagas hombres y mujeres fieles en lo que hacen. Honestos, íntegros, intachables. Y que aquí, Señor, también en tu casa nos permitas, Señor, administrar de manera fiel los recursos que permiten que el Evangelio sea predicado, siga siendo predicado hasta lo último de la tierra. Te doy gracias, Señor, por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de despedirnos, quiero agradecerles por esta mañana. Ahora me acabo de enterar que hubo alguna interrupción en el servicio en el canal de YouTube. Esperamos que los hermanos que pudieron conectarse en Facebook hayan podido hacerlo rápidamente. De todas formas, la enseñanza quedará allí grabada en Facebook y luego la subiremos a YouTube para que quede toda la grabación de la enseñanza. Pero les bendecimos. Les recordamos que en minutos, a las 10:30, inicia la reunión de Reino Kids, el servicio para nuestros niños. El Señor bendecía a los niños, ponía sus manos sobre ellos y los bendecía, y le decía a los padres y a los discípulos: no impidan que los niños se acerquen a mí, porque de los tales, de los que son como ellos, es el reino de los cielos. Así que vamos a reunir a nuestros niños en casa y se van a conectar a su reunión para ser edificados, porque el Señor quiere hacer algo hoy en sus corazoncitos. Quiere avivar esa fe en sus corazones, quiere que le conozcan a Él. Que Dios les bendiga, los amamos y recuerden, avanzamos hacia la meta. Dios les bendiga. Chao, chao.